Las grandes obras rafaelistas. Quizás en la escuela de Atenas Rafael exprese mejor que en ningún otro cuadro el ideal de belleza renacentista. En este fresco de la propia Cámara de la Signatura, los sabios de la antigüedad, de hecho retratos de contemporáneos, aparecen reunidos bajo las majestuosas bóvedas de un grandioso edificio parejo al que Bramante imaginaba, precisamente en esta época, como Basílica de San Pedro. Platón lleva su Timeo bajo el brazo y Aristóteles su Ética, sugiriendo la unidad y continuidad providenciales del saber humano. Frente a la escuela de Atenas, Rafael pintó otro gran fresco, la disputa del Santísimo Sacramento, cuyas líneas convergen hacia el centro donde se halla el cáliz con la hostia. En otro de los muros aparece reunido el Parnaso, en torno a una ventana, es decir, el dios Apolo, rodeado de las musas y de poetas. La pared opuesta está decorada con pinturas que exaltan la justicia y su universalidad. En la segunda sala pintó Rafael la célebre Misa de Bolsena, a algunos metros de distancia trabajaba Miguel Ángel en sus obras. Rafael, con su enorme capacidad de asimilación, fue poderosamente influido por su vigor expresivo y su sentido de lo trágico, al realizar los cartones para los tapices de la Capilla Sixtina, escenas del Nuevo Testamento en que se advierte, además de la pureza de líneas propias de Rafael, algo de la sublime grandiosidad de Miguel Ángel. Otra gran obra fue la decoración de las logias del Vaticano, una larga galería situada en el último piso. A decir verdad, los discípulos trabajaron en ellas más que el maestro, y a ellos se deben los diversos pasajes de la historia sagrada, encuadrados en bella ornamentación. Se admite, no obstante, que Rafael decoró en persona los muros y pilares según modelos de ornato antiguo, exhumados precisamente en aquellos años entre las ruinas de la Casa Dorada de Nerón, y que sirvieron de cimientos a las termas de Trajano. Al descubrirse se creyó que estas piezas eran grutas y el estilo ornamental recibió el nombre de grutesco. Esta ornamentación reaparecería bajo una u otra forma en casi todos los estilos de los siglos venideros, a base de vegetales o animales estilizados o a veces de planta metamorfoseada en animal. Esta ornamentación grutesca adopta infinitas variedades en la cerámica y en el bordado, en especial durante la segunda mitad del siglo XVI. Rafael pintó tres desnudos, las tres gracias, a comienzo de su carrera, a las que podría muy bien llamarse sus musas, si se recuerda la estancia que decoró en la villa romana del banquero Agostino Chigi, que más tarde recibiera el nombre de Villa Farnese. Este rico banquero de Siena era célebre por su carácter hospitalario y también por la belleza de su amante, la cortesana Imperia. Rafael la representó en la figura de Safo, en su fresco del Parnaso, y también bajo los rasgos de la mujer arrodillada, cuyo noble perfil aparece en su último lienzo, la Transfiguración. En Villa Farnese, ya embellecida por la presencia de la hermosa Imperia, decoró Rafael una estancia con escenas inspiradas en la leyenda de Amor y Psiquis, y también aparece en ella la ninfa Galatea. En esta parte de su obra, Rafael deja traslucir su alegría de vivir y la más auténtica felicidad. Rafael murió en 1520. Durante el período del Renacimiento, Jacopo de la Quercia y Luca Signorelli habían sido precursores en ciertos aspectos de la obra de Miguel Ángel. Asimismo, la escultura vigorosa y apasionada de este último, su pintura y su ansia de espacio y de grandeza en la arquitectura anuncian en cierto modo este tercer período de Renacimiento, al que también se ha llamado barroco. En un mismo período pueden coexistir diversos ideales artísticos. Entre 1520 y 1530, la Edad Media se perpetúa en la obra de Perugino, y en los mismos años el Correggio pinta Madonas donde parecen insinuarse ya la sensualidad y la coquetería del siglo XVIII. Miguel Ángel, el único. Una adolescencia genial. Nadie es tan famoso en la historia del arte como Miguel Ángel. Michelangelo Buonarroti nació en 1475 en el pueblecito toscano de Caprese, donde su padre, Ludovico Buonarroti, noble florentino, era el primer magistrado. El talento del muchacho se manifestó muy pronto e inició su carrera a los 14 años en el taller de Domenico Ghirlandaio, donde fue influido por las obras del pintor y grabador alemán Martin Jonger. Supo asimilar lo mejor del arte florentino y obtuvo el privilegio de sentarse a la mesa de Lorenzo el Magnífico, quien lo hizo educar con su propio hijo, Juan, el futuro Papa León X. El joven halló en Masaccio otro genio que compartía sus concepciones artísticas y se sintió muy impresionado por la fuerza expresiva, la gravedad y el tremendismo de su obra. Muchos artistas jóvenes se estudiaban entonces, copiando los frescos que el maestro pintara en la capilla Brancacci, pero un día Miguel Ángel criticó con tanto ardor los dibujos de uno de sus compañeros, Pietro Torrigiano, que éste le descargó un tremendo puñetazo.
A Miguel Ángel le quedó desde entonces deformada la nariz y sufrió toda su vida a causa de esta fealdad, de la que se quejó amargamente en sus poemas. En 1494 Miguel Ángel se dirigió a Roma, donde admiró el Apolo del Belvedere y otras obras del arte antiguo recién descubiertas. También allí el joven artista, solo contaba 21 años, recibió un importante encargo del embajador francés, un grupo de mármol que representará a María con el cuerpo exánime de su hijo, tema que en Italia es designado con el nombre de Pietà. Miguel Ángel trabajó varios años en la realización de esta obra artística en el cuerpo de Cristo. Desplomados brazos y piernas, descansa en las rodillas de su madre. El grupo fue expuesto en San Pedro, que sería, por decirlo así, la iglesia personal de Miguel Ángel. Cuando le reprocharon que su virgen parecía demasiado joven para tener ya un hijo de 33 años, replicó que cuanto más pura es una mujer, más joven aparenta ser. En Florencia, donde residió varios años, Miguel Ángel realizó en primer lugar su Gigante, tallando en un enorme bloque de mármol de Carrara que yacía en una cantera, al joven David, con su honda en la mano, dispuesto a ir al encuentro de Goliat. El adolescente de 15 años fue representado como un gigante y completamente desnudo. La estatua fue colocada ante el Palacio Vecchio entre entusiastas aclamaciones, y después de este testimonio de su genio creador, como si pretendiera alejarse del colosalismo y de la violencia, Buonarroti esculpió su Madonna de Brujas, cuyas reducidas dimensiones acentúan la gracia y la profunda religiosidad de la obra. Después se le encargó que pintara la batalla de Cassina para el salón de sesiones del Palazzo Vecchio, propuesta que recibió también Leonardo da Vinci, pero desgraciadamente no pasó del dibujo. Miguel Ángel y el Papa Julio II. En 1505 recibió el Papa Julio II un encargo que le produjo enorme satisfacción, el de esculpir el monumento funerario del pontífice. Julio II anhelaba, deseo característico del hombre renacentista, crearse fama y gloria después de su muerte en el santuario del pasado y adquirir una especie de inmortalidad en la tierra. Mientras Miguel Ángel trabajaba en esta obra monumental, descubrióse en las ruinas del Palacio de Tito durante la primavera de 1506 el grupo del Laocoonte, una escultura barroca de la antigüedad, rebosante de angustia y de tensión patética. Miguel Ángel se sintió identificado con el espíritu de esta obra de arte y admiraba ante todo la intensa pasión expresada en el grupo. No era el único en pensar de este modo. Nadie se interesa ya por el Apolo del Belvedere, escribía el embajador veneciano en Roma. El Laocoonte lo ha relegado al olvido. Hasta casi 3 siglos después, en pleno apogeo del neoclasicismo, no sería reivindicado el Apolo del Belvedere como ideal de la escultura. Entretanto, el monumento funerario de Julio II se convertía en auténtico drama para su autor. Aún siendo anciano, iba a lamentar haber sacrificado su juventud a dicha obra escultórica. Su trabajo quedó interrumpido muchas veces y no lo finalizó hasta 1545. Ni siquiera entonces dejó terminado del todo el monumento. La figura principal es la de Moisés, expresando su cólera hacia el pueblo de Israel que adora el becerro de oro. Al artista se le ofreció un excelente modelo de la personalidad de Julio II, de temperamento tan colérico como impresionante. El Moisés del monumento aparece acompañado de Lía y Raquel, que representan respectivamente la vida activa y la vida contemplativa. Además, el Louvre posee en la actualidad 2 estatuas de esclavos destinadas seguramente al sepulcro de Julio II. Uno de ellos lucha desesperadamente para romper sus ligaduras, el otro, abatido por el dolor y la impotencia, se resigna a su suerte. No se sabe con exactitud por qué tan grandiosa empresa fue interrumpida la primera vez. Hay quien opina que se debió a la informalidad del Papa al no pagar a Miguel Ángel las piedras que éste había encargado y abonado, informalidad que lo movió a abandonar Roma. Sea como fuere, lo cierto es que Julio II, con gran disgusto del artista, ordenó suspender los trabajos. Las diferencias entre ambos degeneraron en un conflicto que podría calificarse de monumental. Ello era inevitable entre 2 personalidades de tal categoría. Poco después, sin embargo, parecieron calmarse los ánimos. El Papa se congració benévolo con su artista preferido, si bien permaneciendo inflexible en su decisión de no reanudar los trabajos del monumento, pues Miguel Ángel debía pintar antes el techo del oratorio privado del Papa, la famosa Capilla Sixtina. El artista rehusó primero con el justificado pretexto de que no era pintor, sino escultor. No obstante, se dedicó resignado a dicha tarea. Miguel Ángel decoró los techos de la Sixtina sin ayuda de discípulos y necesitó 4 años para terminar el conjunto. El techo mide 40 metros de largo por 13 de ancho y el artista hubo de trabajar recostado de espaldas encima de un andamiaje que él mismo se construyó, creando una creación. Los frescos de la Capilla Sixtina simbolizan los designios divinos con respecto a la humanidad. En el gran espacio central de la bóveda aparece la creación.
Dios se sostiene en el firmamento por su propia omnipotencia, sin ayuda de alas, como los ángeles. Presenta los rasgos de un noble anciano, sabio, fuerte y majestuoso, que nos recuerda un poco al propio Miguel Ángel. En una de las escenas desciende a la tierra para despertar a Adán a la vida, bastando que el dedo de Dios se acerque a su mano para que el Padre del género humano, maravillado, abra los ojos. En otra escena, Dios Padre se halla sobre la tierra, junto a Adán dormido. Eva surge del costado de su compañero. En otro de los frescos se hallan representados el pecado original y el árbol de la ciencia. Con gesto voluptuoso, Eva, la más bella figura femenina de Miguel Ángel, tiende con indolencia la mano hacia el fruto prohibido. Al otro lado del árbol, Adán y Eva son arrojados del paraíso y algo más lejos aparecen el diluvio y otros pasajes del Antiguo Testamento. A cada lado de estas escenas centrales aparecen sentados los hombres que predijeron la venida del Mesías, los profetas con modelado preciso y escultural. Entre ellos se hallan las sibilas, mujeres que, según la tradición religiosa, anunciaron a los paganos la venida del Redentor. Espléndidas figuras de mancebos simbolizan sin duda el valor y la misericordia, la tempestad y la calma, y expresan también la admiración que Miguel Ángel y su época sentían por el cuerpo humano y la juventud. Época de turbulencias. El año 1525 señaló el comienzo de un periodo de catástrofes para la Italia central. En 1527 las tropas alemanas y españolas de Carlos V pusieron sitio a Roma. La ciudad fue saqueada y asesinados muchos de sus residentes. El Papa Clemente VII, hecho prisionero, hubo de pagar un cuantioso rescate al hábil y prudente pontífice era hijo natural de Giuliano de Medici, el inteligente joven asesinado en la Catedral de Florencia por la familia Pazzi. Inmediatamente después del saqueo de Roma estalló la revolución en Florencia. Apenas partieron los Medici, el republicano Miguel Ángel se apresuró a dirigir los trabajos de fortificación de la ciudad, pero Clemente VII se reconcilió con Carlos V y ciñó a su antiguo enemigo la corona de oro del imperio. En agradecimiento, los Medici, parientes del Papa, fueron restablecidos en Florencia, y el partido de Miguel Ángel hubo de sufrir las consiguientes represalias. El artista fue perdonado a condición de terminar los monumentos funerarios encargados por León X, hijo del gran Lorenzo de Medici, pero, como la tumba de Julio II, tampoco la de los Medici quedaron dispuestas. Ambos sepulcros figuran entre los más grandiosos de toda la escultura funeraria. En los dos monumentos expresa Buonarroti su propia angustia ante la suerte de la Italia de su época. Representan a los dos príncipes de la familia Medici revestidos de generales romanos. Giuliano, el hijo segundo de Lorenzo el Magnífico, que había sido comandante en jefe del ejército pontificio, aparece sobre uno de los sepulcros, sentado y triste, con el bastón de mando entre sus bellas manos. En el otro se identifica a Lorenzo, sumido en íntimos pensamientos. Fue nieto del Magnífico y padre de la reina Catalina de Medici. Además, Miguel Ángel decoró cada sepulcro con dos desnudos recostados, un hombre y una mujer, que expresan a la perfección un sentido alegórico, tan característico de la poesía y del arte figurativo de la época. Los desnudos representan el día y la noche, sobre la tumba de Giuliano, y sobre la de Lorenzo, la aurora y el crepúsculo. Esta vez se diría que Miguel Ángel hallábase conmovido ante el drama de la caducidad de la vida. Si señaló con vigor la transición de la materia a la forma, dejando ciertos aspectos esbozados, lo debió en gran parte al arte atormentado de la época helenística. ¿Se percató de ello? Sin duda, ya que en su Pietà de la Catedral de Florencia, de Palestrina y de Rondonani disciplinará más el movimiento, descenso y ascenso a la vez, para tender de nuevo hacia la espiritualidad pura. Por fin, en el año 1534, Miguel Ángel regresó a la ciudad eterna y el pontífice Pablo III Farnese lo nombró primer arquitecto, pintor y escultor del Vaticano.